Siempre pensé que el trabajo era una extensión de quien era, no su medida definitiva. Aquella idea me sostuvo durante años. Me llamo Martín, tengo 42, y durante más de una década me dediqué a optimizar procesos financieros en una empresa mediana que alguna vez me pareció un segundo hogar. Llegué joven, con hambre y un cuaderno lleno de esquemas, y me quedé hasta ver arrugas nuevas en las manos y sueños más discretos. La frase que se quedó conmigo al final fue directa. La injusticia era tan clara como humillante. La recuerdo como se recuerda un olor que de pronto te transporta a una cocina vieja. Imposible de ignorar. Cuando pienso en mis días antes del conflicto, veo escenas cotidianas en colores definidos. Me levantaba antes de amanecer, preparaba café industrial que sabía siempre a metal y azúcar quemada, y revisaba números en la pantalla, mientras la casa todavía dormitaba. Salía al metro con una mochila que ya había visto mejores días. Saludaba al portero del edificio con una mueca de costumbre, y entraba al edificio de la empresa que olía a limpieza y a papeles. Mi oficina estaba en la 6ª planta, con ventanales que daban a una calle ancha, donde los taxis cortaban el aire como si tuvieran prisa por meter las horas que yo cuidaba. Tenía una mesa con una colección de tazas semipermanentes. Una planta que sobreviviría gracias a mi olvido estratégico, y una libreta en el cajón donde anotaba ideas que casi siempre terminaban en propuestas que con el tiempo transformaban números. En lo personal tenía una vida apretada pero estable. Vivía con Laura, que trabajaba medio tiempo y enseñaba teatro para niños. Nuestras conversaciones por la noche eran una mezcla de recetas, risas pequeñas y planes modestos para las vacaciones. Tenía a mi madre cerca, llamada cada domingo sin falta, y amigos de la universidad que aún aguantaban mis historias de oficina en cenas con mucha cerveza. Mi mundo no era perfecto, pero era previsible, y la previsibilidad me ofrecía un tipo de paz que se sostiene sin grandes estridencias. Eso me ayudó a concentrarme en mi trabajo, mejorar la liquidez, reducir plazos, desmontar cuellos de botella fiscales. Era un trabajo técnico, de mucha paciencia y pocas celebraciones públicas. Y aprendí a quererlo a mi manera. Las señales de tensión que aparecieron al principio eran pequeñas. Un comentario casual de mi jefe directo, Álvaro, sobre la necesidad de visibilidad para los proyectos importantes, me pareció un requerimiento de ego más que una amenaza. Cambios en la estructura del equipo, reuniones a deshoras, un énfasis creciente en cómo se comunicaban las propuestas al consejo. Todo eso entraba y salía como ruido de fondo. Sin embargo, hubo una semana en la que sentí un escalón frío en la espalda. Presenté un plan de reestructuración de cuentas por segmentos que consiguió reducir pérdidas significativas en un trimestre crítico. Lo discutimos en equipo, lo afinamos hasta el detalle, y lo sometí formalmente como propuesta. La efervescencia de esos días se parecía al brillo antes de una tormenta. Gente que venía a preguntar. Otros que proponían cambios, y 2 o 3 miradas prolongadas hacia la puerta donde siempre pasaba Álvaro, impecable, con corbata y una gomina que desafía el tiempo. La primera injusticia fuerte ocurrió poco después de que los números empezaran a respirar con menos dificultad. Recibí un correo formal. Mi posición había sido reclasificada, y mi grupo recibiría un nuevo director, promovido desde fuera de nuestro equipo. Era una degradación velada, justificada con razones blandas de alineamiento estratégico, pero lo que me desconcertó fue enterarme, casi por casualidad, de que la propuesta que yo había presentado y que había salvado la balance era la base del nuevo proyecto patrocinado públicamente por la empresa, y que en la presentación al consejo el crédito principal lo había tomado Álvaro. No había una sola mención a mi nombre. No fue un desliz, fue una borradura. La reacción inicial fue visceral. Sentí una mezcla de incredulidad y vergüenza que me pegó al pecho como un nudo que no cede. Caminé por pasillos con los oídos demasiado abiertos, esperando que alguien dijera algo que me devolviera el lugar que me habían quitado. En mi casa me costó explicar la sensación. No era solo perder un título, era ver cómo años de trabajo se empaquetaban y se exponían sin mi firma, como si esa parte de mí no existiera. Laura intentó consolarme con frases prácticas sobre renombres y bonificaciones, pero lo que ardía era otra cosa. La idea de que mi esfuerzo podía ser apropiado sin consecuencias. La humillación de que mi aporte fuera visible, mientras yo quedaba invisible. A partir de allí, las cosas empezaron a escalar de una manera que parecía diseñada para hacerme pequeño. Me asignaron tareas de menor responsabilidad, me cambiaron el horario a un bloque menos apetecible y me quitaron el acceso a ciertos foros internos. En las reuniones ya no me pedían opinión, a veces me nombraban para que diera datos, pero las interpretaciones y decisiones quedaban en manos de otros. La política interna se volvió más nítida. La visibilidad era un bien famélico
que se repartía con generosidad hacia quienes sabían negociar sonrisas. Noté que algunos colegas, aquellos que antes habían sido cordiales, empezaron a evitar mirarme a los ojos en los pasillos. Otras personas, a quienes yo había ayudado profesionalmente, se mostraban más tibias. El miedo de asociarse con alguien que parecía descolocado era real y pesado. Mis relaciones fuera del trabajo empezaron a resentirse. Laura notó que llevaba el mal humor a la cena, y mi madre preguntaba si acaso era hora de buscar otro lugar. Hubo noches en las que me despertaba pensando en cómo defender lo que era mío, y al día siguiente me encontraba sonriendo en el almuerzo con colegas, fingiendo que nada pasaba. La inseguridad laboral se mezcló con la vergüenza social. Cuando alguien preguntaba cómo iban las cosas en el trabajo, yo contestaba con una frase neutra, pero la cabeza no me dejaba. Repasaba conversaciones, memorizaba correos, reconstruía la cadena de eventos como si fuera a encontrar una fisura por donde entrar. La presión aumentó también por la parte económica. La posición degradada venía con recorte de beneficios y con un mensaje implícito de que mi trayectoria ascendente se había truncado. Empecé a pensar en mi CV, en el qué dirán en mi currículum. En el espejo veía a un hombre cansado, pero con los ojos encendidos por una mezcla peligrosa de rabia contenida y deseo de reparación. En el trabajo hubo un episodio que me marcó, una presentación externa donde mi proyecto fue anunciado como iniciativa estratégica de la dirección, con un aplauso complaciente que me dejó fuera de la foto grupal. Sentí que alguien había sacado mis manos de la obra y las había escondido. Esa imagen me persiguió durante días. Entonces ocurrió lo que creí que sería mi único camino. Empecé a buscar evidencia. Fue un proceso lento y, en cierto modo, clandestino. Revisé correos archivados. Recuperé versiones antiguas de documentos, comparé timestamps y presté atención a cadenas de mensajes donde mi nombre aparecía describiendo ideas y propuestas. Lo hice con una mezcla de miedo y curiosidad, sabiendo que si me descubrían podría ser peor. Encontré correos en los que se discutía la necesidad de rebrandear ideas para que se ajustaran al perfil del director, y noté un patrón en las redacciones, frases repetidas, cambios sutiles que desplazaban el origen de las propuestas. Hubo incluso un documento interno titulado con una fecha en la que yo había presentado un borrador que, en la versión final, llevaba el nombre de Álvaro como autor. Esas pequeñas evidencias configuraban un mapa más amplio. No era un accidente o un malentendido. Había un plan sistemático para centralizar la visibilidad en la dirección. Al principio, tuve la tentación de confrontar directamente. Imaginé una escena en la que iba a su oficina y le pedía explicaciones. Pero conocía a Álvaro. No era de respuestas sencillas. Era alguien que manejaba las formas con habilidad, que sonreía en los pasillos y luego doblaba estrategias en privado. Decidí documentar todo con calma. Cada correo guardado, cada documento con metadatos, cada versión con mi nombre tachado o suprimido. Sentía una mezcla de urgencia y precisión casi clínica. No quería que me acusaran de celos. Quería pruebas que pesaran. La revelación clave que cambió todo llegó una madrugada revisando un servidor compartido. Apareció un hilo que no debía existir. Un intercambio entre recursos humanos y la oficina de presidencia, donde se discutía cómo presentar aportes clave al consejo sin destacar la autoría interna. El lenguaje era escueto, pero contundente. Se hablaba de ajustar créditos por cuestiones de reputación corporativa y de estructurar la narrativa de cara a stakeholders. Al leerlo sentí algo parecido a un temblor. No solo había una voluntad de apropiación, sino una estrategia pensada para proteger cierta imagen a costa de la verdad. Encontré además correos de seguimiento, con instrucciones precisas sobre quién debería dar la presentación y cómo manejar preguntas incómodas. Era metódico, casi burocrático. A partir de ese descubrimiento, la idea de seguir fingiendo calma se volvió insoportable. En mi interior hubo un quiebre. Me di cuenta de que seguir en silencio equivalía a colaborar en la falsificación de mi propio trabajo. Los pensamientos que me asaltaron fueron intensos y contradictorios. Por una parte, la prudencia me decía que no abriese ese cajón, que revisara otras salidas, que buscara trabajo externo. Por otra, una sensación de indignidad me empujaba a actuar. Había rostros que habían aplaudido mi trabajo sin conocerlo, y no sentí deseos de revancha, pero sí la urgencia de restituir la verdad. Empecé a imaginar el peso de esos correos en manos del consejo, y la esperanza de que la exposición llevara a una rectificación. Preparé la acción con cuidado. Creé una carpeta con una selección de pruebas claras y verificables, correos con fechas y remitentes, versiones de documentos con cambios evidentes, registros de reuniones donde mi nombre aparecía en minutas,
y una nota personal detallando el proceso de creación de la propuesta original. Copié todo en un pendrive y lo guardé en un bolsillo del saco. Sentí el metal en la palma como a un talismán. Decidí que no iría por el camino del enfrentamiento público en redes ni por el extorsión. Mi objetivo era exponer la verdad frente a quienes tenían la responsabilidad corporativa. El consejo. Llevé la carpeta al consejo en la siguiente sesión, con la calma de quien entiende que lo que presenta no es una súplica sino información. No hubo gritos ni peticiones dramáticas. Me limité a entregar la documentación y a exponer, de forma mesurada, cómo había sido el proceso y cómo los correos y documentos mostraban una práctica sistemática de apropiación. Las caras en la sala eran una mezcla de sorpresa y cálculo. Algunos miembros del consejo revisaron los archivos con cejas levantadas. Otros miraron hacia la dirección como buscando señales. Esperé la reacción que uno suele esperar en esas películas. Una rectificación inmediata, una investigación seria, disculpas profesionales y quizás una restitución. Era lo que mi lógica fría me decía que debía suceder. La respuesta, sin embargo, fue distinta y más compleja de lo que imaginé. Hubo preguntas sobre el origen de los archivos, dudas sobre la manipulación posible de documentos y sugerencias de cautela legal. Un vocal propuso que se abriera una comisión de investigación interna. Otro habló de reputación y confió en la necesidad de evitar escándalos. Un silencio denso se instaló cuando, de forma casi telegráfica, se habló de la prioridad a la estabilidad y de no exponer prácticas internas que puedan dañar la confianza de inversores y clientes. Sentí en ese instante una presión que no era solo hacia mí, sino hacia la verdad misma. La empresa parecía preferir una imagen pulida antes que la claridad. Lo que siguió fue una negociación silenciosa, donde mi evidencia fue valorada en términos de riesgo reputacional, no de justicia. Después de aquella sesión, las cosas se movieron en dos direcciones paralelas. En lo formal, se abrió una investigación que duraría semanas, con entrevistas, revisiones y comités que parecían más orientados a contener una posible filtración que a reparar un agravio. En lo informal, se dispararon rumores y movimientos de presión. Percibí que la dirección empezó a cuidar más su narrativa. Fueron pocas palabras detrás de escenas y más comunicación dirigida a inversionistas. A mí me ofrecieron una salida comedida, un paquete de indemnización si aceptaba no hacer públicas las evidencias. Me plantearon la posibilidad de que quedara todo resuelto en privado. La oferta no fue proferida con rudeza. Fue presentada con la misma sonrisa que había servido para presentar proyectos falsamente atribuidos. Fue entonces que comprendí la profundidad de la apuesta. Preferían pagar y cerrar antes que asumir culpa o riesgo reputacional. Mi respuesta no fue un acto épico. Fue triste y humana. Pensé en mi CV y en la imagen que llevaba a reuniones futuras. Pensé en Laura, en cómo una pelea pública podría afectar a nuestra vida. Y al mismo tiempo, en la idea de que aceptar el paquete sería borrar públicamente años de trabajo. Hablé con ella, con mi madre y con un par de amigos, buscando brújula. Hubo opiniones diversas. Unos me aconsejaron ir por la indemnización y seguir adelante. Otros me instaron a ir hasta el final, a exponerse si había que hacerlo. Esa conversación fue parte de la presión interna que me empujaba hacia una decisión. Tomé una decisión que me costó romper la seguridad que me ofrecían las compensaciones. Rechacé la oferta de silencio. Decidí que la verdad debía estar en manos del consejo, y si se negaban a actuar, asumiría las consecuencias. Preparé una réplica formal en la que resumí mis hallazgos y pedí de manera explícita que se reconociera la autoría y se corrigiera la documentación oficial. También dejé claro que de no obtener una respuesta transparente, consideraría otras vías. La comunicación con agentes externos o incluso la exposición pública. No era una amenaza ruidosa, era una declaración de principios, o al menos de prioridades. En el fondo sabía que daba un paso hacia una frontera sin retorno. La reacción fue fría y calculada. En lugar de una investigación profunda, la dirección ofreció un acuerdo de salida que no implicaba reconocimiento público de culpa, pero que sí incluía una carta de recomendación por el profesionalismo demostrado. Huelga decir que la carta omitía cualquier referencia a la autoría de la propuesta principal. Fue un gesto que buscaba mantener la apariencia de cuidado hacia mí sin tocar la sustancia. Me pidieron que lo pensara con calma y que consultara con mi abogado. La oferta venía rodeada de pliegos y cláusulas, con un lenguaje diseñado para cerrar la historia sin más ruido. En mi interior la sensación fue de desgarro. Me daban la opción cómoda, o la opción de la verdad, y la verdad parecía costar demasiado para ellos. Al final, opté por no quedarme a pedir migajas de reconocimiento. Acepté renunciar si eso significaba no colaborar con un sistema que normalizaba la apropiación.
Preparé mi salida con detalle, cuidé que la transición hubiera continuidad para el equipo, y empaqué mis cosas con una mezcla de alivio y tristeza. El último día en la oficina fue una ceremonia mínima. Saludé con la cabeza a personas que me despedían con gestos que no alcanzaban a decir la verdad. Recogí la planta que había mantenido con vida por costumbre, y salí por la puerta con el pendrive vacío en el bolsillo, porque ya no necesitaba ejercer presión. En el taxi, mientras la ciudad pasaba a mi lado como una película acelerada, pensé en Laura y en el futuro que tendríamos fuera de la sombra de esa empresa. Las consecuencias para todos los implicados no fueron dramáticas en términos mediáticos, pero sí fueron profundas en lo cotidiano. Para la empresa, hubo un periodo de calma aparente. La junta cerró filas, la comunicación externa siguió pulida, y algunos procesos internos se ajustaron para evitar filtraciones. Para Álvaro, la situación fue ambigua. Mantuvo su posición varios meses, con miradas que ya no eran siempre de admiración, y hubo una reducción en la discreción con la que operaba. Lo que cambió fue el clima. Las personas se volvieron más cautas, y varias de las prácticas que yo había documentado fueron oficialmente revisadas por cumplimiento, aunque sin admitirse como fallas éticas explícitas. Algunos colegas me llamaron después, en confidencia, para decir que estaban aliviados de que yo no hubiese aceptado silenciar la verdad. Otros me dijeron que lamentaban no haber hablado antes. Fue extraño ser, para algunos, un símbolo de integridad, cuando en verdad me había sentido apenas un trabajador que reclamaba lo que llevaba. En lo personal, la salida me obligó a reinventarme. Al principio, la economía apretó. La indemnización fue correcta pero no lujosa, y la búsqueda de empleo en mi sector me exigió explicar con honestidad lo ocurrido sin dejar que la historia me definiera. Encontré trabajos temporales, consultorías pequeñas y, con el tiempo, una oferta estable en una empresa más pequeña, pero con una cultura diferente. Fue un impacto que exigió humildad. Empecé a aceptar roles que no se parecían a mi antiguo título, pero que me permitían aplicar el conocimiento que había acumulado. Laura y yo ajustamos gastos y horarios. La vida se volvió más austera, pero también más libre de la presión de una oficina que reposicionaba visibilidades. Lo que no se ve en un resumen es el trabajo interno que me tomó reaprender a confiar. La humillación inicial dejó cicatrices. Había noches en que dudaba de mi capacidad para volver a aportar en un ambiente donde la reputación pesa más que el contenido. Con terapia y con conversaciones sinceras con amigos, fui reconstruyendo una identidad profesional que no dependiera de una placa en la puerta. Busqué ambientes donde la claridad y el reconocimiento fueran parte de la cultura, no un premio esporádico. Aprendí a documentar mi trabajo con mayor prudencia, a compartir créditos explícitamente en correos y a mantener registros personales más cuidadosos. No fue solo una lección sobre desconfianza, fue un entrenamiento para preservar la dignidad profesional sin ceder al aislamiento. Algún lector podría pensar que la decisión de ir contra la corriente fue un acto heroico. No lo fue. Fue la suma de pequeñas elecciones y de una incapacidad para aceptar que mi voz fuera sustituida por la comodidad corporativa. La vida después de la empresa me dio un espacio para practicar otra forma de trabajo, más autónoma, más centrada en proyectos colaborativos transparentes y con gente que no priorizara la apariencia por encima del aporte. Aprendí a valorar entornos donde las autorías se reconocen y donde el liderazgo no requiere el sacrificio de la verdad. La sensación de crecimiento no vino de un triunfo espectacular, sino de recuperar una congruencia entre lo que soy y lo que hago. Hoy, cuando me preguntan si volvería a hacerlo, respondo con un matiz que me parece honesto. Volvería a defender la verdad, pero con herramientas más sólidas y con menos fe en que la ética empresarial se alinee sola con la justicia. He adoptado una postura más práctica: documentar, construir redes de apoyo y aceptar que algunas batallas no se ganan en tribunales morales, sino en la constancia de los actos cotidianos. He aceptado también que mi dignidad laboral se construye día a día, en decisiones pequeñas, en elegir ambientes que no me compriman y en buscar proyectos donde mi nombre sea reconocible por lo que realmente hice. Cierro este relato sin triunfalismos. Dejé un lugar que había sido importante, pero no me fui derrotado. Me fui con la certeza de que puedo trabajar con dignidad. Mi vida laboral se transformó, menos brillo público, más coherencia personal. Aprendí que la verdad puede ser incómoda para quienes la escuchan, y que a veces la conservación de una imagen pesa más que la reparación. Eso me dejó una sensación de amargor, pero también una claridad que no había sentido antes. Prefiero un trabajo donde se me respete como profesional a uno en el que se me utilice para adornar logotipos. Me hice a la idea de que el crecimiento no siempre se mide en promociones, sino en la capacidad de elegir con quién compartes tu tiempo y tu talento.
Ahora, cuando paso la mano por la espalda de la planta que cuido en mi casa, siento menos el peso de esa humillación y más la certeza de que mi vida profesional es un espacio donde puedo volver a reconstruir sentido.